En movimiento, un espacio de discusión y análisis. En movimiento. En movimiento, un espacio de discusión y análisis. En movimiento. Bueno, hola, buenas tardes, compañeras y compañeros de este espacio en movimiento. Hoy para nosotros es un día muy especial, ya que empezamos a trabajar en el marco de los trabajos del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y bueno, pues en este espacio en movimiento no podíamos pasar desapercibida esta fecha tan importante para las mujeres que estamos siendo trabajadoras, pero también para las mujeres que formamos parte de los movimientos sociales, populares y en esta ocasión también sindicales, ¿no? De América Latina y de México. Por eso es para nosotros un gusto estar hoy acompañadas de compañeras militantes, de compañeras investigadoras, compañeras que han tenido un largo recorrido en la lucha sindical, pero también con la participación, ¿no? Dentro de los espacios de las mujeres. Para nosotros este espacio se convierte hoy en esta posibilidad que se genera también para discutir y para seguir poniendo sobre la mesa temáticas que en un país como México se requiere. Todo el tema que tiene que ver con los derechos de las mujeres, con la equidad, con cuál es la actualidad de las mujeres sindicalizadas, de las mujeres trabajadoras, cuáles son las consideraciones que pueden tener, pero también cuáles son los retos que se tienen que enfrentar en este sistema patriarcal en el que nos ha tocado vivir, ¿no? Cómo se enfrenta desde cada una de estas militancias o de estas compañeras que pues nos enfrentamos día a día a estructuras patriarcales que son las que están predominando dentro de las propias relaciones que tenemos en los espacios en los que nos toca estar militando, ¿no? O contribuyendo de alguna manera. Entonces, para eso, pues este programa especial, El Movimiento, nos hace invitarnos a hacer una reflexión y a contribuir en los procesos que se estén llevando desde cada una de las diferentes organizaciones con las que nosotros estamos teniendo esta relación en la que seguimos pues buscando estas charlas, estos diálogos para tener más posibilidades de saber hacia dónde caminamos, ¿no? Y también cómo podemos ir incorporándonos entre unas y otras organizaciones para hermanarnos también y buscar desde ahí propuestas, ¿no? Para seguir fortaleciendo nuestros procesos, en este caso, en este momento, con el tema de la cuestión de género dentro de los movimientos sociales y populares. Creo que en América Latina, bueno, en el mundo, pero en América Latina y en México, no pudiéramos hablar de un movimiento social y popular si no habláramos de la participación de la mujer. Una participación que es muy importante, reconocerla y retomarla, ¿no? Una participación donde la mujer es una militante activa, política, que no es solamente, no una mujer que está en los espacios o que ayuda en las tareas que se tengan dentro de una organización, sino que interviene también con sus propuestas, que genera también la posibilidad de tener estrategias para seguir fortaleciendo la lucha en cada una de las organizaciones a la que pertenezca. Entonces, bueno, pues el día de hoy damos las gracias a las compañeras y compañeros que nos están siguiendo por las redes sociales y los invitamos a estar pendientes de esta charla y bueno, pues a estar también compartiendo preguntas o los comentarios que se puedan tener a nuestras compañeras invitadas para fortalecer este espacio y para fortalecernos, ¿no? Siempre en un ambiente de propositivo en el cual podamos coayudarnos unas a otras, ¿no? No en un de señalarnos ni de destructivo, sino al contrario, como vamos trabajando en este sentido de ir incorporando cada una de las diferentes propuestas y visiones. Pues sería la bienvenida a este espacio en movimiento que está tomando mucha energía y que nos
está llenando de muchas cuestiones que nos garantizan pues seguir, ¿no?, en este espacio, construyéndolo y fortaleciéndolo cada día. Entonces damos la bienvenida a las compañeras que van a estar con nosotros. La compañera Celina García Moreno, ella es militante y activista de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. La maestra está en el área de gestoría, una área en la que hay que estar directamente, ¿no?, velando por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Y bueno, pues una parte muy sensible en la que hace falta también la representación de las mujeres para poder dar estas respuestas que se tienen a las necesidades de los trabajadores. Y por otra parte, está también Rosario Ortiz Magallón. Ella es trabajadora telefonista, militante y feminista de izquierda. Y ahorita la voy a hacer la presentación más formal. Entonces, bueno, para iniciar, la dinámica sería esta. Pasaría primero la compañera Celina García Moreno, y de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, y en un siguiente momento, pasados 15 a 20 minutos, entraría nuestra compañera Rosario. Entonces, bueno, pues vamos a abrir la participación a la compañera Celina. Le damos una bienvenida afectuosa y calurosa, y le vamos a dejar la palabra a ella. Bienvenida, compañera, y adelante. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias. Primeramente, saber si sí me están escuchando. No sé si me puedan hacer saber si sí me escucho bien. Y bueno, daba un agradecimiento a este espacio de análisis, a este espacio de discusión, a un espacio que se abre a muchas voces a partir de las necesidades y de las condiciones que pues nos ha presentado esta pandemia que seguimos transitando y que nos ha obligado, ¿no?, a buscar los medios por los cuales continuar nuestras luchas desde diferentes escenarios. Me presento nuevamente, ya lo comentó la compañera Lupita, compañera con la que he compartido muchos espacios. Mi nombre es Celina García Moreno, soy militante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, soy maestra de comunicación del área de educación especial en el sistema educativo que maneja la Secretaría de Educación. Y bueno, soy también ahorita parte del equipo de gestoría de nuestro comité ejecutivo seccional acá en el estado de Michoacán. Me enfoco directamente al nivel de educación especial. Y bueno, creo que es importante este espacio de análisis, este espacio de discusión, retomando nuestras jornadas hacia el 8 de marzo, un día muy importante para todas las mujeres, pero creo que también importante para todos los hombres. Hemos afirmado a lo largo de muchas jornadas, de muchos episodios de lucha, que las luchas del mundo no se pueden concebir sin la participación de la mujer. Y creemos que es importante porque a lo largo de los años la mujer ha buscado un espacio, ha buscado una oportunidad, pero ha buscado las formas de defender el derecho de participación, ¿no? Voy a hablar desde mi posición al interior del movimiento de la sección 18, aglutinada en la coordinadora, porque considero que pues es lo que me ha dado a mí el margen, el espacio y la oportunidad de hacerme visible ante los demás, ante una sociedad, como parte, ¿no?, de todo este engranaje de la coordinadora, y como parte también de las mujeres que hoy por hoy seguimos luchando por posicionarnos en una tarea conjunta con los varones y con toda la diversidad, ¿no?, de géneros que al día de hoy se hacen visibles también.
Cuando nosotros nos integramos a un comité, a una representación sindical, como es por parte pues del magisterio democrático, es importante puntualizar que nos enfrentamos a muchas carencias para ejecutar nuestras tareas, nuestras responsabilidades, por el mismo hecho, ¿no? De aparte de ser militante y de ser maestra, pues ser una mujer que tiene atrás de esas tareas responsabilidades y que, bueno, tenemos que engarzar o buscar la forma de engarzar nuestras responsabilidades, por decirlo así, con nuestras tareas, pues, en la lucha, con nuestras tareas en el movimiento. Y esto ha sido muy complejo, no solo para nosotras, ¿no? Revisando la historia de la lucha de las mujeres, creo que siempre ha sido difícil que grupos minoritarios, porque pues a final de cuentas muchas de las luchas se han iniciado con grupos muy pequeños, se enfrenten a muchos de estos obstáculos. Y no por otra cosa, sino por los roles que se nos asignan a las mujeres, ¿no? Cosa que a final de cuentas para nosotros no ha sido, y hablo por muchas de mis compañeras, no ha sido una limitante, pero sí ha sido un reto, sobre todo el romper muchos de estos esquemas que se tienen establecidos dentro de una estructura patriarcal, dentro de una sociedad que no ha estado acostumbrada por muchos años a que sea una mujer, por ejemplo, quien se ponga al frente de un movimiento o quien sea líder de un grupo, repito, por todo lo que ya se ha establecido, ¿no? Entonces, nosotros al interior del sindicato, si bien es necesario observar y reconocer que pertenecemos a un ala democrática donde hemos intentado contrarrestar todo lo que un sindicato oficial, hablando del CENTE, por ejemplo, ha limitado a la mujer. Creo que acá podríamos estar hablando de que sí se nos han dado otras oportunidades, pero desde nosotras mismas. El decir nos han dado han sido nuestras propias compañeras, obviamente del lado de nuestros compañeros varones que pertenecen también al movimiento, pero desde la misma necesidad que presentamos, además ser un gremio donde una gran parte de sus militantes pues somos mujeres, ¿no? Y ahí es donde nosotros hemos encontrado una fortaleza, porque efectivamente, ya lo comentaba mi compañera Lupita en la introducción de la charla, no pretendemos vernos por encima ni de nuestros compañeros varones, pero tampoco por encima de nuestras mismas compañeras mujeres. Creo que eso es algo muy importante, es un punto muy importante que debemos de rescatar, el cómo no nos rige a nosotros una competencia, un revanchismo, ni nada de esos temas que luego como que desvirtúan bastante los esfuerzos que se hacen de la mujer al interior de un movimiento. En este sentido, nosotros creemos también que es importante poner sobre la mesa y desarrollar como un tema muy importante de análisis lo que tiene que ver con la paridad de género, ¿no? Este estigma tan fuerte que sigue recayendo en la figura femenina de los roles que tenemos que cumplir al interior incluso de una estructura sindical, por ejemplo. ¿Cuáles son nuestras funciones? ¿Cuáles son nuestros roles? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades y nuestras tareas?
A lo largo de la historia se ha peleado, se ha pugnado por el reconocimiento de la mujer, pero no solamente como la figura pues femenina, ¿no? Sino como la capaz de desarrollar y de llevar a cabo muchos de los roles que hasta hace poco tiempo no se nos permitían. Y voy a poner un ejemplo así como muy, muy sentido de nosotras como mujeres, que es el, el poner en manos o en los hombros de una mujer, por ejemplo, la dirigencia de nuestro movimiento, ¿no? Aquí en el estado de Michoacán, si bien repito el esfuerzo que se ha realizado por parte de cada uno de los comités que nos han dirigido, que nos han conducido por esta lucha, se ha intentado conjuntar el esfuerzo de las mujeres junto con el de nuestros compañeros. Al día de hoy, por ejemplo, en el estado no hemos tenido una secretaria general mujer, ¿no? Y entonces, a lo mejor ese es un trabajo que todavía tenemos que seguir desarrollando, que tenemos que seguir motivando, que tenemos que seguir entendiendo desde nosotras mismas, porque tampoco vamos a delegar una responsabilidad de negar los espacios a los compañeros, ¿no? Yo creo que somos responsables nosotras mismas también de abrirnos el paso y de generar las condiciones que nos permitan asumir responsabilidades de este calado. Si bien se nos han generado condiciones, y digo se nos han generado porque también no es no es algo irreal, que a lo largo también de los años se nos han generado los espacios para realizar muchas de las tareas que pues en cierto momento no se consideraban a lo mejor aptas o propias de nosotras, ¿no? Y hemos ido creciendo en este aspecto. Simplemente en una plática que teníamos con algunas compañeras, nosotras analizábamos y recapitulábamos cuál es nuestra función o nuestro papel, por ejemplo, en una jornada de lucha, por no ir muy lejos, ¿no? ¿Cuál es la función del papel de la mujer en un plantón? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? ¿Cuál es nuestra intervención? ¿Cuál es nuestra capacidad para desempeñar desde la dirigencia o desde las bases nuestro papel como mujeres? Y bueno, creo que ha habido muchos ejemplos, ha sido algo complejo, pero no imposible, el incluso ser parte, ¿no?, de toda una estructura organizativa que le ha permitido al movimiento hacerse ver, hacerse valer también, pero desde las voces de todos, de todos, de todas, de todes, porque además aquí sí tendríamos que rescatar lo que tiene que ver incluso con los derechos, ¿no?, de la mujer dentro del sindicato. Y esto lo retomo, ya lo había dicho antes, por esas diferencias que nosotros hemos tenido que identificar y marcar a partir de un sindicato oficial, un sindicato reconocido por las altas esferas y una coordinadora al interior de ese mismo sindicato que ha hecho las observaciones y que ha hecho los llamados y que ha replanteado nuevas necesidades a partir de que somos nosotras mismas quienes hemos denunciado en cierto momento que en esa estructura tan oficialista, que incluso representó una mujer durante muchos años, no era lo que nosotros como trabajadoras de la educación incluso estábamos demandando, ¿no? El hecho de que a una mujer en cierto momento se le delegaran responsabilidades
que se consideraban propias del sexo femenino y que incluso se les limitaba a los espacios de gestoría, a los espacios de negociación, a los espacios de discusión, han sido los esquemas que nosotros hemos querido romper, si lo podemos llamar de alguna manera, porque creemos que el movimiento, pues, así como es de amplio y de noble, es necesario que cuide también, ¿no?, todos los espacios para ambos géneros. Y en este cuidado, en este andar de respetar estos espacios, bueno, pues entra todo el rollo, ¿no?, que tiene que ver con replantear y exponer las necesidades de la mujer. De qué manera nosotros al interior de una estructura sindical que tenemos, se nos contempla como no solamente como una militante, como una activista, sino como un eje que en determinado momento puede liderar un grupo, puede tomar determinaciones, puede incidir en la misma sociedad, no solamente al interior de nuestro gremio, sino en la misma sociedad, para desarrollar todos estos temas de respeto, de equidad, de igualdad, y de participación de la mujer, ¿no?, en todos los aspectos, en todos los movimientos sobre todo. Y hablando de esto, nosotros, por ejemplo, les comparto, tenemos ahorita un esfuerzo por parte de compañeras al interior de la sección 18 en Michoacán, que se están dando, ¿no?, a esta tarea de abonarle al movimiento feminista desde nuestras instancias, desde nuestros espacios, tanto sindicales, tanto educativos, tanto sociales. Forman parte de una secretaría de la mujer que, bueno, contempla muchas de estas demandas, muchas de estas necesidades y que al día de hoy pues intentan abrirse paso como uno de los movimientos pues más amplios y pues más consolidados aquí en el estado, que es la sección, porque creemos pues que es necesario, ¿no? Y que la lucha de la mujer no va aislada de las demás luchas, que si bien nosotros somos un movimiento magisterial que se enfoca ampliamente y directamente a la gestoría, a la correlación de fuerzas con otras organizaciones, a las negociaciones, a todo lo que tiene pues que ver con defender y buscar la estabilidad laboral de nuestros compañeros, de los agremiados en este movimiento, pues la lucha de la mujer es de las más importantes y de las más sentidas, sobre todo por los tiempos que estamos transitando, ¿no? Sobre todo por cada una de los sucesos que estamos viviendo y que desafortunadamente muchos de estos episodios, de estos sucesos, pues tienen que ver directamente con compañeras de nosotros, con compañeros de nosotros que han tocado pues atravesar por algunas situaciones que requieren de la atención, que requieren del acompañamiento, que requieren de la orientación, de un espacio específico como es la Secretaría de la Mujer. Y bueno, ya para ir cerrando mi participación, quisiera tocar un último punto que tiene que ver precisamente con eso que acabo de comentar, de cómo nosotras como mujeres vamos a poder incidir en estas luchas y en engarzar estas luchas, hacia afuera de nuestro movimiento, ya no solo hacia adentro, ¿no? Y tiene que ver con las necesidades de la sensibilización
con nuestros compañeros docentes, con nuestros alumnos, con nuestros padres de familia y con el resto de la población de la importancia, pues, de la mujer, del papel de la mujer en las luchas sociales. No voy a ahondar más en otros temas que han causado mucha polémica. A lo mejor hay muchos puntos en donde diferentes movimientos no alcanzamos a coincidir, pero para nosotros creemos que la base de estas coincidencias podríamos encontrarlas en este tema de incluir en nuestros trabajos lo que tiene que ver con una pedagogía feminista, ¿no? Con este tema que es muy importante, pero al que se le tiene que dar como una seriedad y una formalidad, no solamente de salir a las calles y manifestarnos, sino de una sensibilización y un estudio muy amplio de lo que representan los movimientos de la mujer y de lo que representa la misma imagen femenina en los movimientos. Y con esto, lo que tiene que ver también con la diversidad de género, porque este es otro tema que no podemos dejar de lado al hablar de la lucha feminista, pues, y por lo que ello representa, ¿no? Por lo que ello representa y porque sabemos además que es en estos espacios donde nos fortalecemos todos los movimientos que de alguna manera nos identificamos con el buscar o pelear que se nos haga visibles, que se nos dé voz, que se nos escuche, que se nos respete, pero sobre todo que se nos haga partícipe de todos los procesos en todos los ámbitos. Sería mi participación, Lupita. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a usted, maestra Celina. Agradecemos esta charla y nos quedamos, ¿no? Con estas últimas palabras de esta necesidad que se expresa de implementar más espacios formativos donde tanto mujeres, bueno, empezando por las mujeres y algunos hombres que también se puedan sumar para sensibilizarnos sobre temas que nos puedan hacer incorporar. A veces es más difícil, ¿no? Que los hombres lo puedan hacer, pero podemos empezar a trabajar con mujeres y a buscar estos espacios, aplaudir las iniciativas que ya se vienen dando, pero creo que sí es muy importante seguir abriendo espacios de formación que nos permitan tener esta mirada también de género dentro de los sindicatos o de estos espacios organizativos que se tienen. Muchas gracias, maestra Celina, y seguimos entonces ahora con la compañera Rosario Ortiz Magallón. Ella es trabajadora telefonista feminista de izquierda y defensora de los derechos laborales de las trabajadoras, integrante del sindicato de telefonistas de la República Mexicana y de la Unión Nacional de Trabajadores, presidenta de la coordinación colegiada de la Red de Mujeres Sindicalistas y expresidenta de la coalición Pro Justicia en las Maquiladoras. Promovente de la creación del grupo de trabajo sobre normatividad laboral que elaboró y presentó la iniciativa de reforma laboral con perspectiva de género en 2004. También ha sido diputada federal suplente en la 60 legislatura en el 2003 al 2006 y actual diputada federal del PRD en la 60 legislatura en el 2006-2009. Secretaria de la Comisión de Seguridad Social e integrante de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Puntos Constitucionales, así como del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género y de la Comisión Especial para conocer las responsabilidades y origen de la tragedia de la mina de pasta de Conchos en diciembre del 2006 a abril del 2007. Damos la bienvenida a la compañera Rosario Ortiz Magallón y dejamos la palabra. Adelante, bienvenida, compañera. Sí, muchas gracias, compañera Celina, a mi compañera Lupita, que acaba de hacer esta presentación,
y a todos y a todas aquellas personas que hoy están con nosotros compartiendo estas reflexiones. Yo quisiera partir esta reflexión con ustedes recuperando el papel que las mujeres trabajadoras hemos tenido en los procesos históricos de las luchas obreras y revolucionarias que han producido revoluciones sociales de gran magnitud, como la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, y ya en el siglo XX otras revoluciones que han colocado temas de derechos humanos como parte central de estas luchas. Y en eso cabe mencionar que revisando la historia de finales del siglo XIX, el 8 de marzo es una conmemoración a las luchas de las trabajadoras. Se pretendió hace unos años convertirla en una especie de 10 de mayo, donde nos regalaban flores y todo el mundo nos felicitaba, pero cuando le fuimos dando el contenido político que tiene el 8 de marzo, es reivindicar la lucha de las mujeres en todo el proceso histórico que tenemos actualmente, pero que traemos atrás con las ancestras que dieron también su vida por tener los derechos que hoy las mujeres estamos todavía peleando en la actualidad. Revisando aspectos en México, y bueno, hago referencia al 8 de marzo, porque fue en esa fecha en que las trabajadoras de la costura en la ciudad de Boston decidieron protestar, hicieron un paro por, por condiciones y demandas de jornada laboral de 8 horas, por pagos de vacaciones, aguinaldo, lo básico que hoy nosotras tenemos en nuestra Constitución, en el artículo 123, en la Ley Federal de Trabajo, con las actualizaciones que hemos logrado colocar desde esa lucha que las mujeres feministas, sindicalistas, hemos tenido que abrir en discusiones, en espacios con personas de izquierda y democráticas, pero que el tema de género simplemente todavía no lo procesan en su estructura, en su narrativa, y que a pesar de estar ya en el siglo XXI, todavía encontramos grandes resistencias en espacios democráticos en el país. Y hacía referencia a esta huelga o paro que hicieron las trabajadoras en la ciudad de Boston y otra ciudad norteamericana, en donde el patrón lo que hizo fue incendiar la fábrica, cerraron las puertas y murieron cientos de trabajadoras por demandar condiciones dignas de trabajo. Y en la Revolución Mexicana, haciendo un rastreo de dónde estábamos las trabajadoras en ese entonces, uno va descubriendo a través de buscar mucho en la parte de la historia que impulsamos huelgas antes de la Revolución. Estuvimos las mujeres del periodo de 1900 a 1910, que detona la Revolución Mexicana, muy vinculadas al espacio anarcosindicalista de los Flores Magón. Todas las mujeres que en ese periodo participaron en las luchas obreras traían una influencia muy grande de la ideología anarquista de los Flores Magón, que muchas mujeres la fueron asumiendo también como parte de su militancia y de su vida política, que cuando se conforma la Casa del Obrero Mundial en 1912, una corriente de dirigentes sindicales, trabajadoras, formó una corriente anarcofeminista dentro de la Casa del Obrero Mundial y elaboraron un primer, digamos, pronunciamiento en donde estaban aspectos que cuando lo podemos revisar y leer, todavía son vigentes en la actualidad. Ellas lograron colocar que se quitara el escoger a la trabajadora más bonita y premiarla como la mujer más bonita de la fábrica, ¿no? Que era una parte donde ellas decían, no vendemos nuestro cuerpo, no vendemos nuestra imagen porque somos trabajadoras que estamos reivindicando derechos. Planteaban demandas tan avanzadas como el divorcio en aquella época. Ellas no tenían acceso a ese derecho como un derecho civil.
y demandaban las condiciones generales de trabajo. Demandaban también en aquel entonces la igualdad entre hombres y mujeres, es decir, desde aquella época ya las dirigentes sindicales con esta ideología anarcofeminista venían construyendo una serie de planteamientos ideológicos que tradujeron en los primeros contratos colectivos que se firmaron en una huelga de las tabacaleras y que firman de las 6 integrantes del comité ejecutivo, 5 eran mujeres y un compañero conformaba parte de esa directiva. Entonces, hago este breve recuento porque es importante que sepamos cómo las mujeres trabajadoras hemos ido colocando desde hace muchas décadas las demandas que hoy todavía seguimos reivindicando. Han avanzado nuestros contenidos, nuestra justificación, nuestra narrativa, porque hemos encontrado un espacio más abierto, pero no exento de miradas y de prácticas machistas patriarcales, que muchas veces en el espacio sindical, que son estructuras patriarcales, que son estructuras muy verticales, muy de control, y que una mujer que logra por sus méritos propios, por su capacidad política, por su capacidad de negociación y de construir propuestas, uno se enfrenta inmediatamente a los frenos que colocan esta alianza patriarcal que hoy hemos colocado actualmente cuando le solicitamos al presidente Andrés Manuel que rompa el pacto patriarcal, que es justamente esas alianzas que se generan en el género masculino para obstaculizar de manera muy sutil que las mujeres podamos llegar a espacios de decisión y de directiva en los mundos sindicales. Desde esa mirada y reconociendo que el mundo sindical es un mundo patriarcal, vertical, no democrático, que hemos hecho esfuerzos muy grandes, los maestros y otros espacios por ir democratizando nuestros sindicatos. Y hablar de democracia no es una declaración, es una práctica cotidiana en donde tenemos que ser autocríticos, reconocer y mejorar las prácticas. No por decirme democrática, estoy ya colocándome en un espacio en donde sería una forma no real, no tangible, porque comento que la democracia es un proceso de vida, es un proceso de construcción cotidiano. Por eso hablar del mundo sindical y de los derechos de las mujeres nos trae todo este recuento que hemos hecho de manera muy sintética, porque hay otro tipo de prácticas y de participación de las mujeres en el mundo del trabajo, la huelga de Cananea, que no fueron ellas como las trabajadoras directas, pero sí las esposas de los trabajadores en huelga, que ante la pobreza, ante el aislamiento que llevó la patronal de Río Blanco, perdón, no de Cananea, de Río Blanco, cuando hicieron la huelga textil, la patronal les cortó todos los elementos posibles, agua, luz, alimento, y los querían someter por hambre. Y 2 esposas de estos dirigentes fueron las que detonaron la toma de la casa donde estaban todos los productos básicos, y bueno, pues ahí detonó una represión muy grave. Y las 2 mujeres fueron encarceladas, llevadas a San Juan de Ulúa. Las 2 lograron salir con vida, una de ellas ya no se supo su trayectoria política y la otra regresó a militar con los Flores Magón. Es decir, que ya la práctica, la experiencia de una lucha social lleva, en este caso, a las mujeres a asumirlo como una práctica de vida y ser tan comprometidas como lo somos cuando asumimos un proyecto político sindical en nuestras trayectorias de trabajo que hemos definido para nuestra democratización del país. También cabe mencionar que esta última etapa de la pandemia puso en el plano
de lo político y de lo social la crisis que el sistema capitalista pone como una de las crisis más profundas de las que se puede uno tomar como el recuento, no solamente la caída de la bolsa en el 29 en Estados Unidos, que tuvo sus efectos, y los otros efectos de las crisis económicas conocidas como el efecto tequila, cuando en el 2008 hubo una crisis en el país, las otras crisis en Brasil, en fin, todas las crisis económicas que se han dado del sistema y que han logrado recuperarse. Hoy estamos en otra crisis, pero que detona una crisis sanitaria y que abre el abanico a la crisis económica, a la crisis educativa, de salud, de vivienda y de trabajo fundamentalmente, y que esta pandemia ha tenido como mayor impacto a las mujeres, sobre todo aquellas que se encuentran en sectores altamente feminizados, con muy pocos ingresos, como son las trabajadoras del comercio, del turismo, las trabajadoras del hogar y en otro nivel también las trabajadoras de la educación. Porque a final de cuentas a todas nos han colocado en una dimensión de nosotras tener que reconstruir nuestros mecanismos del proceso de trabajo, porque ni el Estado ni el capital lograron darnos las herramientas para poder reconstruir el proceso que la pandemia nos llevó a una política de confinamiento y que a las mujeres nos llevó del espacio público, que eran nuestras oficinas, nuestra escuela, nuestra fábrica, al hogar. Y al hogar para nuevamente vivir esa división sexual del trabajo, en donde la mujer tiene impuesta por esta mirada capitalista patriarcal, que somos las que tenemos que hacer todos los trabajos domésticos, el cuidado de la familia, pero ahora tenemos una carga que es cumplir con el trabajo asalariado en las tareas realizadas en casa, los cuidados, la educación de los y las hijas a través de la educación a distancia, en donde digo que las maestras tuvieron que revisar sus procedimientos pedagógicos y rearmar desde las posibilidades que ellas tenían, que eran las herramientas, porque no tuvimos ni pudieron darnos los mecanismos para poder atender desde la parte virtual la educación de las y de los hijos. Y así como está el ejemplo de las maestras del sector educativo, así están otras mujeres como las trabajadoras del hogar, que son trabajadoras ubicadas en una precariedad de los sectores más agraviados en términos de derechos, de violencia, de dignidad a su trabajo, y que la pandemia las colocó en prácticas discriminatorias más deshumanas que se pudieron dar, porque llegaban a los hogares donde ellas prestan su trabajo y no solamente era pues lo que hacíamos todas, ¿no? Te pones el líquido sanitizante, tus pies, toda, para que tú puedas ingresar incluso hasta tu mismo hogar, pero entonces muchas patronas no las dejaban moverse de un lugar para que no contagiaran, no las dejaban comer ni siquiera en la cocina. En fin, fueron prácticas discriminatorias muy graves en las que ellas se encontraron, y muchas veces ni siquiera el pago por su jornada de trabajo lograron obtener. Entonces la pandemia nos pone en una situación de desprotección, de desigualdad entre hombres y mujeres, pero las mujeres colocadas desde esa mirada de regreso a lo privado, de regreso a colocarnos en una mirada que habíamos empezado a sobrepasar, de esa mirada de ser las únicas responsables del cuidado de la casa, del espacio público que habíamos logrado al ser profesoras, al ser
técnicas a ser trabajadoras de un oficio, y ahora en casa pues uno vuelve nos pretende que nos quedemos para recuperar toda esta tarea tradicional de las mujeres a través de esta figura laboral del teletrabajo, que ya se hizo una iniciativa, ya se aprobó, ya es una ley en donde se colocan una serie de elementos importantes, pero que difícilmente vamos a poder recuperar de manera individual. Si yo me encuentro en casa trabajando porque lo tengo que hacer para tener mi ingreso, yo no tengo horario de desconexión, yo no tengo la media hora negociada, porque así lo dice la ley, para tomar mis alimentos. Yo no tengo el tiempo para ir al baño o a tomar agua, porque no me puedo despegar de la computadora, porque me tienen controlados los tiempos desde la oficina central. Entonces se ha convertido en una esclavitud moderna el teletrabajo, y que las condiciones que quedaron en la ley vamos a tener que buscar una forma colectiva de poderlo aplicar, porque de manera individual vemos muy difícil que una trabajadora pueda enfrentar a una empresa grande o mediana para que pueda decirle a su jefe a través de la computadora o del celular que va a cerrar, se va a desconectar la media hora para tomar sus alimentos, porque es imposible hacerlo en las condiciones en las que tenemos actualmente. Y eso pues orilla a que el teletrabajo, en las condiciones en las que lo estamos haciendo, pues está totalmente desprotegido del marco que la ley establece. Y hay una sobreexplotación, jornadas de trabajo largas de 14 horas, y que además el estrés que vive la trabajadora, porque tiene que atender que los niños, las niñas estén en la televisión para tomar la clase, o si tiene las posibilidades de conectarse vía internet, pues tiene que estar monitoreando o supervisando a que los niños, niñas, adolescentes estén en las condiciones de poder aprender la lección que tienen por este medio. Y también cabe mencionar que esta pandemia pone nuevamente las brechas diferenciadas entre hombres y mujeres, no solamente la parte salarial, que ya venía colocándose como políticas públicas. Ya la CONASAMI, que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, habíamos planteado al entonces director que era necesario construir una herramienta que nos permitiera ubicar por qué había diferencias salariales en un mismo puesto y con las mismas actividades, y por el hecho de ser mujer yo tuviera un menor ingreso formal, pero que en la práctica había otras formas de disminuir mis ingresos. Y también el acceso a las nuevas tecnologías, pues está visto. Los datos que da CEPAL en su último informe que dio la directora de la Comisión Económica para América Latina, ella habla de que los sectores más precarizados, con un mayor mano de obra femenina, son las que menos posibilidades tienen de comprar acceso a Internet, es decir, contratar en la compañía que tengan ancho de banda, poder para accesar ya sea su trabajo vía Internet o con los niños y las niñas por esta vía. Entonces nos ponen cada vez más en diferencias, en desigualdades a hombres y mujeres en términos de las diferencias salariales, pero también ahora en las diferencias que tenemos y dificultades que tenemos las mujeres para accesar a las nuevas tecnologías, al manejo de las mismas, y por lo tanto quedamos excluidas de estos nuevos procesos de trabajo que se están estableciendo de manera pues impuestas por las condiciones, y que hombres y mujeres estamos pues incorporados en ese proceso porque es la vía de mantener un empleo en el contexto actual. Entonces, esta situación que tenemos, y el 8 de marzo, que es el lunes, pues nos está
nos está colocando en una reflexión de cómo queremos nosotras una normalidad, porque el anuncio de que vamos a regresar a una nueva normalidad nos lleva a pensar si la nueva normalidad va a ser el teletrabajo con una precariedad laboral y de ingresos que nos lleva, como dice la CEPAL, a 10 años de retroceso en la autonomía económica de las mujeres. No queremos una nueva normalidad con retrocesos en nuestros derechos. No queremos una nueva normalidad que implique precariedad laboral, que implique violencia hacia las mujeres. Hoy el tema de la violencia que estamos viviendo, pues se ha exacerbado en el entorno del confinamiento. La incertidumbre entre la pareja o en el entorno familiar, pues detona formas de violencia que ponen focos rojos en cómo las mujeres están siendo violentadas, asesinadas, y que el Estado se ve rebasado para poder construir política pública y responder en términos de justicia para las mujeres cuando vivimos en este nivel de condiciones. Por eso, el tema de la violencia laboral que hemos venido colocando ya en la ley, del acoso laboral, el acoso sexual y el hostigamiento sexual, deben ser aspectos que tienen que erradicarse en el mundo del trabajo. Las mujeres no podemos estar viviendo a costa de que el jefe me esté pidiendo favores sexuales para tener el empleo o para tener acceso a un puesto que yo ya había logrado y que ahora al retorno me están exigiendo este tipo de solicitudes sexuales, ¿no? O si yo no lo acepto, pues encontrarme con un acoso laboral en donde me aíslan, me insultan, me humillan, porque el hecho de no cumplir las expectativas de productividad que el patrón me coloca, pues les da a ellos el derecho de tratarme de una manera indigna y no con los derechos que yo tengo ya garantizados tanto en la Constitución como en las nuevas normas que hemos logrado colocar en la reforma laboral. Y estos aspectos pues nos llevan a repensar que si este retorno que vamos a tener va a implicar retrocesos, y nosotras no queremos eso. Nosotras queremos llegar a nuestros puestos de trabajo, las que decidamos irnos nuevamente a la parte pública, a nuestras oficinas, así como las mujeres que decidan quedarse en el trabajo en casa, que ambas tengamos la garantía de los derechos que tenemos establecidas, y que la violencia pues sea una forma en la que trabajemos de manera colectiva, las mujeres y los hombres solidarios o sororales, utilizando el término que el feminismo hemos acuñado para garantizar el trabajo colectivo de las mujeres, y que esta lucha contra la violencia sea una lucha no de una sola mujer, sino de el conjunto de la comunidad, de la sociedad, para revertir esta dinámica alarmante en la que estamos colocadas las mujeres, y que tendrá que ser una de las demandas que nos agrupe a las mujeres en el contexto laboral y comunitario. Entonces, en este sentido, creo que la práctica de retornar con plenos derechos, con dignidad para todos y todas, y que las crisis nos permitan aliarnos en una alianza de clases. Somos trabajadores, somos una clase social, una clase política, y para allá tenemos que recuperar nosotras y nosotros nuestro espacio democrático en el mundo del trabajo y con los plenos derechos que tenemos ya garantizados. Muchas gracias, Celina. Muchas gracias. Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias, Rosario. Bueno, pues esta charla sin duda nos deja desde este marco histórico que haces,
muchos puntos a la reflexión. Una necesidad que tenemos tanto las mujeres, no solamente los espacios sindicales, organizativos, ¿no? Sino de diferentes espacios, como lo comentabas, ¿no? Las amas de casa, las mujeres que trabajan en el hogar, este trabajo que se hace que no es remunerado y que requiere también ser visibilizado y sobre todo no atendido ante las condiciones que se está generando. Creo que nos deja esta reflexión, entender que en este sistema patriarcal y en una sociedad que ha sido construida desde una mirada masculina, las mujeres tenemos muchísimas dificultades para poder ampliar en diferentes ejes nuestra participación como mujeres. Esto no quita que se haya hecho o que esté habiendo muchas mujeres que lo están haciendo, pero hay muchísimas dificultades que se están retomando. Creo que nos dejas, Rosario, muchos puntos a la reflexión que tendríamos que estar discutiendo en los siguientes espacios, ¿no? Como ejes transversales quizás, para poder seguir insistiendo en la necesidad de visibilizar la participación de las mujeres. Bueno, pues yo les agradezco a las dos. Tiempo que tenemos, nos queda muy mínimo, pero me gustaría antes de despedir, que pudieran hacer un comentario final, tanto Celina como Rosario, para que nos puedan dejar como algún comentario a este espacio que nos permita pues seguir, ¿no? En esta discusión o en esta mirada que se tiene respecto a la cuestión de género. Hay muchas preguntas en la red, en el Facebook, en los que se menciona, ¿no? Si se habla o se incita o se llama a una lucha separatista. Creo que, bueno, yo desde mi punto de vista creo que esa no sería el llamamiento que se hace o que se ha dejado por parte de las ponentes, pero me gustaría que ustedes pudieran darnos un mensaje para seguir pues en este espacio. Nada más que sí tendría que ser muy breve porque estamos con los tiempos ya muy cortos. Entonces abrimos la participación rápidamente para la compañera Celina, no extenderse del tiempo. Yo creo que con algunos cuantos minutitos, 2, 3 minutitos bastaría para dar este comentario. Adelante, Celina, y enseguida seguimos con Rosario. Sí, bueno, para ser breves, yo también agradezco mucho a Rosario. Creo que ha sido información súper importante, muy valiosa, porque para poder nosotros entender, creo yo, nuestros movimientos, requerimos, ¿no?, de entender nuestro pasado, el origen de muchas de nuestras problemáticas y sobre todo identificar qué es y para qué es para lo que nosotros estamos luchando. Sí me llamó también mucho la atención esta pregunta sobre la lucha separatista, si es que tenemos que luchar de manera por aparte. Yo aquí quisiera el punto de la discusión. Nosotros incluso como movimiento magisterial, como movimiento al interior de nuestra organización, siempre hemos declarado que las luchas aisladas no siempre rinden pues buenos frutos, o más bien nunca, que tiene que ser una lucha conjunta, que tiene que ser una lucha articulada, que nosotros tendríamos que entender primeramente de qué manera nos estamos articulando y de qué manera podríamos fortalecernos a partir de lo que hace el de al lado, a partir de identificar cuáles son nuestras necesidades y cuáles son sobre todo nuestros objetivos. Yo considero que es necesario, y ya lo dije también antes, que tengamos muy claro de qué manera nosotros vamos a incidir en nuestros círculos, sobre todo más cercanos, de lo que representa y lo que implica la lucha de la mujer, ¿no? Porque creo que en estas épocas donde se ha dado una manifestación muy amplia por defender los derechos de las mujeres, ha habido obviamente opiniones muy diversas
opiniones muy amplias sobre lo que es correcto hacer y sobre lo que no es correcto hacer. Y yo lo único, la verdad, que pudiera rescatar o quisiera retomar es que lo que es correcto hacer es no claudicar en estas luchas y que las formas y que los modos son parte del mismo análisis y de la misma discusión que nos va a llevar a coincidir en lo que todas queremos, ¿no? Y que es el respeto a nosotras mismas, a nuestros derechos y a todo lo que representa la mujer y repito, toda esta diversidad de la humanidad en sí, porque no puede ser solamente una lucha sectaria, pues no puede ser solamente un tema individual o particular. Nos consideramos o nos concebimos como un todo y en esa misma concepción creo que alcanzamos a caber todos. Un saludo a todos, muchas gracias y pues esperemos que el 8 de marzo lo conmemoremos con todas las letras, ¿no? Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Celina. Damos la palabra a Rosario. Adelante, Rosario. Gracias. Primero, felicitar al espacio. Yo le he dado seguimiento, no como yo quisiera, a los temas que ustedes han venido colocando, pero me parece un espacio de reflexión que hace mucha falta en el momento en el que estamos. La misma pandemia y otras condiciones nos han llevado a tener que reconstruir nuestros espacios de reflexión y de diálogo, que son tan importantes en procesos sociales y políticos como los que estamos viviendo actualmente. Muchos años, mucho tiempo atrás, cuando se hablaba de lucha de clases, no existíamos las mujeres en la lucha de clases. En el mundo sindical, en el mundo de la política, en los partidos políticos, hace décadas, cuando las mujeres empezábamos a incursionar para nuestros derechos, decían que la lucha de clases eran las demandas generales de la clase obrera y en las demandas generales no estábamos las mujeres, ¿no? Entonces, no es una mirada, y ellos, esa mirada masculina patriarcal, eran los que colocaban que nuestras demandas de trabajadoras implicaba separar a los hombres y mujeres en la clase obrera. Entonces, yo creo que es importante ubicar que la propuesta que expresamos aquí no es una mirada separatista, es más bien cómo las mujeres nos colocamos en espacios donde hemos sido marginadas, no reconocidas, no valoradas por una cultura, por una práctica cultural que tenemos que romper, que tenemos que confrontar, porque todas las mujeres que hemos empezado a participar políticamente desde nuestros sindicatos, hemos ido confrontando un poder patriarcal que nos ha costado, y nos ha costado en diferentes magnitudes y experiencias, pero que eso ha permitido que hoy, compañeras, hayamos incursionado en los espacios de las directivas sindicales y, como decía Celina, todavía no hemos logrado estar en las directivas nacionales, es decir, no hemos sido todavía secretarias generales de un sindicato donde la mayoría somos mujeres, porque los hombres tienen una estructura, una forma de organizarse, en fin, un proceso que ahí hay mucho que reflexionar. Pero creo que colocar esta mirada separatista para mí me lleva a esos recuerdos de cómo los compañeros de Izquierda Democrática nos decían que las demandas de las trabajadoras era dividir a la clase obrera. Y creo que hemos demostrado a través de todas estas décadas que la lucha de las mujeres en el mundo del trabajo ha significado buscar la igualdad, el reconocimiento y el valor a nuestro trabajo, a nuestro liderazgo y a nuestras capacidades. Bueno, y de ahí se derivan muchas cosas que hoy estamos colocando en el mundo del trabajo, en un contexto de pandemia que nos está llevando a retrocesos más que avances, y ahí es donde creo que tenemos que discutir cómo vamos a enfrentar entre hombres y mujeres
reconociendo las diferencias y los impactos a lo que nos están llevando para cerrar los esfuerzos y regresar a nuestros, o sea, regresar sin retrocesos. Lo que no queremos es retroceder 10 años en los logros que hemos tenido, como nos lo dice la CEPAL en un estudio que ustedes pueden consultar en su página web. Muy interesante porque da análisis de cómo en América Latina, en el continente, esto está significando para las mujeres en el mundo del trabajo. Entonces, creo que los temas como la violencia laboral, la tarea de los cuidados, tiene que ser un tema compartido para resolver los problemas de las desigualdades en las que nos estamos enfrentando. Entonces, agradezco mucho la invitación. Tenemos que seguir reflexionando mucho y pues garantizar que este espacio se mantenga, porque es un lujo ahora tener estas formas de reflexión bajo estos mecanismos digitales. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti, Rosario, y muchas gracias a Celina. Yo creo que 60 minutos no nos bastan para entrar en estos temas. Creo que es necesario que nos demos también desde En Movimiento la posibilidad de seguir aperturando estos espacios, vaya por la necesidad que tenemos, ¿no? De empezar a replantear estas estructuras masculinas, donde solamente la participación a veces de los compañeros es la que se hace escuchar, ¿no? Nosotros lo comentamos desde nuestra mirada como maestras, como militantes de una organización como es la CENTE, a veces tenemos esta dificultad donde en la cuestión, por decir como un ejemplo, ¿no? Pedagógica, es más la voz de los hombres, de los compañeros hombres que se escucha, y también necesitamos que se escuche la participación de las mujeres. Creo que, no quiero decir con esto que no haya participación, sí la hay, pero es mínima y tendría que ser mucho más amplia, tomando en cuenta lo que acá se comenta, ¿no? Reconociendo también esta mayoría que somos en esta sociedad, sería importante hablar o pensar desde la mirada de la mujer, ¿no? Y no caer en este juego, como decíamos, se nos decía a nosotros en muchos momentos, respecto al CENTE, ¿no? ¿Para qué quieren una dirigencia o para qué quieren estar en un espacio de poder si ya tuvieron uno el Bester Gordillo Morales, que defraudó a todo el gremio y a todo el género y a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues decimos nosotros, no es un Elvester, hombres, ha habido de 100, ha habido 100 hombres que han hecho lo mismo que el Baester, ¿no? Entonces, no es una cuestión como de poner en una cuestión de cuestionar. Bueno, lo que aquí dejamos es esta reflexión para seguir dialogando, para seguir construyendo y fortaleciendo este espacio en movimiento. Por mi parte, agradezco la presencia de las compañeras que estuvieron hoy en esta charla. Agradecemos siempre el trabajo que hace nuestro compañero Ulises, que está en los controles en este momento, los compañeros Belarmino y los compañeros Javier, que también están en este espacio. Y bueno, pues agradecemos sobre todo a todos y a todas aquellos y aquellas que nos están siguiendo en esta transmisión del movimiento. Este espacio es un espacio que crece y es un espacio que nos permite dialogar y tocar temas que se viven en esta América Latina en crisis, en este México en crisis, en esta visibilización de la crisis durante la pandemia y en este momento, ¿no? Yo reitero cómo la cuestión de las mujeres se ve también visibilizada completamente con todas las desigualdades que estamos viviendo. No es lo mismo ser militante de una organización para un hombre que para una mujer. Un hombre tiene unas condiciones, la mujer tenemos otras, ¿no? La familia, los hijos, las responsabilidades o los roles que se nos asignan diariamente y todas esas tareas que se tienen que hacer en el hogar. Entonces, hay dos rumbos bien diferentes, aunque estamos parte de uno mismo. Lo ideal sería empezar a generar espacios que nos permitan, o estructuras que nos permitan desarrollar más ampliamente la participación de las mujeres, ¿no? Bueno, ya no me voy a meter en más tema porque el tiempo lo tenemos encima, pero sí me gustaría que pudiéramos dejar abierto este espacio para seguir en este diálogo y construyendo con más opiniones de compañeras y compañeros que nos puedan seguir. Agradecemos mucho a los que nos están siguiendo en redes sociales y les invitamos a no perderse las transmisiones cada jueves a las 6 de la tarde. Aquí estaremos en este espacio intentando ahondar en temas que nos permitan, pues, seguir fortaleciéndonos
desde este espacio de diálogo, de análisis y de construcción. Muchas gracias y un abrazo fraterno a las compañeras que están ahora presentes con nosotros, y dejaré este mensaje final. Nosotros no queremos que un 8 de marzo nos feliciten ni nos lleguen con rosas. Nosotros exigimos que se respeten nuestros derechos y exigimos que sean tomadas en cuenta nuestras propuestas y nuestras decisiones dentro de cada uno de los espacios o sectores en los que nos estamos desarrollando. Muchas gracias y un abrazo fraterno a todas y a todos los que nos están siguiendo en esta transmisión. Hasta luego, compañeras. Listo, Ulises. En movimiento, un espacio de discusión y análisis. En movimiento.